Dios está entre nosotros. Él se está moviendo. Cuando Él está, pasa de todo: milagros, sanidades, liberaciones, profecías. Él está hablando tan claro ya con la gente aquí. Yo le he venido enseñando lo que es una casa de oración. Y vamos a Isaías 56:7. Jesús tenía un estilo de vida. ¿Cuál era su estilo de vida? La oración. La iglesia primitiva tomó esa pasión como la de Cristo para orar. Y le he venido enseñando que la casa de oración es una casa para orar, una casa de ofrendas, una casa de sacrificios. ¿Ya tiene Isaías 56:7? Dígame amén. Hay una carga dentro de mí de poder, de presencia, de su espíritu. La palabra profeta en hebreo es Naví, Nabá, que significa burbujear, fluir. Es una carga divina que viene sobre el hombre o la mujer de Dios, a su espíritu de Dios, que viene y carga al hombre y la mujer para soltar las verdades del cielo y la palabra de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Yo voy a fluir, amén. Isaías 56:7. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, ¿cómo será llamada? Para todos los pueblos. Repita conmigo: la casa de Dios debe de ser una casa de oración. Diga: la casa de oración debe de ser una casa de ofrendas. Repita conmigo: la casa de oración debe de ser una casa de sacrificios. Y dígame: la casa de Dios. Dígame: la casa de Dios debe de ser una casa donde el altar está funcionando. Voy a hablarles de que la casa de Dios, la casa de oración, es un altar que debe de estar ¿cómo? Funcionando. Aquí dice: y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Mire, desde que comenzó la historia, desde que comenzó el hombre, el altar, diga conmigo: el altar es el lugar del encuentro con Dios. Es donde nos encontramos ¿con quién? Con Dios. Así que el altar es el lugar del encuentro con Dios. Y Dios le habló a Moisés acerca del altar. Éxodo 20, del 22 al 26. Va a leer usted un poquito. El altar es el lugar del encuentro con Dios. Amén. Es el lugar donde nos encontramos. Éxodo 20, versículos del 22 al 26. El altar debe de estar funcionando. Dile al lado: el altar debe de estar funcionando en tu vida y en la iglesia. Amén. Esto es muy poderoso. Traigo la carga muy fuerte. Voy a ir a orar, a lo mejor por unos o por todos, si es posible. Dice: y el Señor Adonai Yahvé dijo a Moisés, o a Moshe, como quiera decirle: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Eso no. Altar de tierra harás para mí. El altar es ¿para quién? El altar ¿para quién es? Para Dios. Y sacrificarás. Los sacrificios son para Él.
sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti, vendré al altar, al lugar del sacrificio, de la adoración, y te bendeciré. Y te voy a bendecir desde el altar. Pero para que yo te bendiga, tiene que estar funcionando. Tiene que estar funcionando para que venga la bendición. El altar es una idea y un modelo del cielo, no de la tierra. Lo repito, el altar es un modelo del cielo, una idea del cielo, no de la tierra. Dios estableció el modelo del cielo en la tierra, porque la tierra es una extensión del cielo. Somos una colonia del cielo. Y en el cielo hay altares, o hay un altar, en la tierra tiene que haber. Te lo digo, Apocalipsis 6:9. Alguien alabe a Dios, porque esto va a ser muy poderoso para tus generaciones. Vine a activar los altares que estaban parados. El altar debe de estar funcionando. En la casa de Dios el altar tiene que estar funcionando, pero debe de estar funcionando correctamente, porque de ahí, diga, se desprende la bendición. Cuanto mejor esté funcionando nuestro altar, cuanto más bendecidos vamos a estar. Lo dije, cuanto mejor hagas funcionar tu altar, tu vida, cuanto más bendición va a venir a tu vida. Diga, el altar es un modelo del cielo. Dice así 6:9 de Apocalipsis: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Por qué vio esas almas debajo del altar que hay en el cielo? ¿Y por qué no arriba? Porque debajo del altar habla de que se da la adoración. Porque el que está encima del altar es Dios. Lo repito, el altar es un modelo divino del cielo, y Dios es el único que debe de estar encima del altar, y nosotros debajo del altar, diga, adorándolo, alabándolo, glorificándole. Y cuando le llevamos nuestras ofrendas, lo hacemos debajo del altar, porque el único que debe de estar en el altar es Dios. Al único que debemos de adorar es a Dios. El altar es un lugar alto de adoración. Amén. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios ya les había revelado el modelo del altar, porque el modelo del altar es para adorarlo a Él. Y dice que cuando el hombre falló y pecó, Dios en Génesis 3:21, el Señor dice que hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dile al de al lado, ¿por qué? ¿Qué hizo con esos animales que sacrificó Dios? Dígale, revelación. Se cree que Dios fue al altar, los llevó al altar a que lo adoraran, lo alabaran y llevaran un sacrificio para Él redimirlos. Por eso con esas mismas pieles que hizo, los cubrió, los vistió. Sigo. Diga, el altar es modelo del cielo. En Génesis 4 dice que Caín y Abel, llegando el tiempo,
Uno llevó una ofrenda de un animal primogénito y el otro llevó frutos de la tierra. ¿A dónde los llevó? Diga, al altar. Aconteció, dice 4:3 de Génesis, andando el tiempo de que de ir al altar, de ir a ofrendar, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. ¿A dónde la trajo? Diga, al altar. ¿A dónde la llevó? Pero dice ahí, Abel trajo también ¿a dónde? Diga, al altar, el primogénito de sus ovejas, lo más gordito de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda. El altar es un modelo del cielo, es el lugar de la adoración. En toda la Biblia no van a faltar altares. Siempre Dios a los hombres que llama les enseña o les ha revelado el modelo del altar. Y les ha revelado que en la casa de Dios siempre debe de estar el altar, ¿qué? Funcionando. Los patriarcas adoraban en los altares que levantaban antes de la ley. El altar no es algo de la ley, es algo del cielo. Y en cada dispensación siempre el altar debe de estar funcionando. En la ley adoraban a Dios en el altar. Dios le dijo en 25:9, dice, harán un santuario para mí como se te ha sido mostrado en el monte. En el cielo Dios le mostró el diseño del tabernáculo. Por eso es que había altar. En el cielo también hay un altar de adoración, de sacrificios, de oración. Y Moisés trajo el altar en su tiempo, hizo el tabernáculo. Aquí te lo leí en Éxodo 20. En el tiempo de los jueces, ¿qué había? Diga, altares. En el tiempo de los reyes, ¿qué había? Altares. En el tiempo de los profetas, adoraban sobre altares. En el tiempo de Jesús, los judíos iban al templo de Zorobabel. ¿A qué? A adorar y alabar a Dios. Mateo 21. Dile al de al lado, el altar debe de estar funcionando. ¿Cómo debe de estar nuestros altares? Nuestra vida funcionando. Mateo 21, versículos del 12 al 16. Dígame amén, dígame amén. El poder de Dios está aquí. Bienvenido de donde quiera que estés, de cualquier parte del mundo. Ahí en tu casa va a venir la gloria de Dios. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios, el de Zorobabel, el que levantó y que Herodes lo hizo más grande, lo embelleció, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían. Se había profanado la adoración en el altar. Y les dijo, Isaías 56:7, Jeremías 7:11, está escrito, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas ¿de qué? De ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, ¿y qué hizo? Los sanó. Diga, ¿los sanó en dónde? En el altar. En el altar. ¿En dónde los sanó? Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo, en el altar, diciendo, Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí. Nunca leíste, nunca escudriñaste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Jesús les estaba diciendo, en mi altar hay alabanza y hay oración, porque Él sanaba a la gente, oraba por ellos y lo alababan ahí.
como el altar estaba profanado y no estaba funcionando bien, Jesús era el altar del cielo y ahí por eso lo adoraron. Él tuvo que quitar los sacrificios que estaban en pecado y en mal para ponerse a Él y lo adoraran a Él. Y cuando lo empezaron a adorar y alabar en el templo, empezaba a sanar los cojos, los ciegos y los paralíticos, porque Jesús es el tabernáculo. Ay, Jesús es el Cordero de Dios que ha quitado los pecados del mundo. Jesús es el lugar santo y el lugar santísimo. Jesús es el que tiene el bronce bruñido, como el altar que tenían para llevar los sacrificios. A Él le llevaban el incienso, le llevaban la adoración y la oración. Jesús tenía cortinas con querubines, porque ahí lo adoraban los querubines. Jesús es el pan que estaba ahí. Jesús es la mesa. Jesús es todo ahí. Jesús es el lugar donde se tiene que adorar y alabar. En el tiempo de los apóstoles, los judíos iban a la oración en el templo. Dice en Hechos 3 que iban Pedro y Juan a la hora de la oración. Y estaba un cojo ahí, estaba en la puerta de la Hermosa. La puerta, no el templo. El templo era el templo de Zorobabel o el de Herodes, pero era la puerta de la Hermosa. Iban a la hora de la oración, iban a darle la función correcta. Por eso levantaron al cojo. Le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, ¿qué? Te lo doy. Los apóstoles sabían que tenían que hacer funcionar el templo, el altar correctamente. Dile al lado: es con oración. Fíjese lo que dijo Pablo en 1 de Corintios 9:13. Alguien alabe a Dios, porque estamos trayendo aquí el orden correcto del altar. Lo tenemos que hacer funcionar. Pablo lo sabía. Conocía el modelo del altar. Cuando alguien conoce el modelo del altar, la gloria y la presencia de Dios va con él a donde quiera que vaya. Lo repito, quien conoce el modelo del altar trae la presencia y la bendición de Dios en su vida. Y yo quiero desatar más bendición que la que desaté el martes. Yo no sé si estoy ya con los hermanos correctos aquí y allá. Yo no sé si estoy aquí con la gente correcta, que ya sabe cómo funciona el altar y cómo debe de funcionar y cómo debe de estar funcionando. Alguien dígame: aquí estoy todavía. Pablo dijo: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, habla de los ministros, comen del templo, y los que sirven? ¿En dónde sirven? En el lavadero. ¿En dónde sirven? Del altar deben, ¿qué? Participar. Diga: Pablo tenía la revelación del altar. Los hechos, los apóstoles de la primera iglesia traían la revelación del altar. Hebreos 13:10. Le dije que iba a abrir un poquito su Biblia. Necesito enseñarle, fundamentarlo, darle doctrina, darle bases de a dónde usted está viniendo o de lo que usted está viviendo. Usted no está viviendo una religión, usted está viviendo un estilo de vida, de adoración, de oración. Usted está viviendo en la presencia de Dios, pero es en el altar. Se cree que Hebreos lo escribió, se cree que lo escribió Pablo. No dije que fue él, se cree por la forma en la que escribe. Todos los pastores en el libro de Hebreos habían sido muertos, los habían asesinado, y entonces mandó esta carta para que se levantaran nuevos siervos y les empezó a revelar el principio del altar. Y dice 13:10 de Hebreos: tenemos un altar. Dile al de lado: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven. ¿En dónde? En el tabernáculo, la dispensación pasada. Pero habla del modelo de ¿qué? Del altar.
Dile al de al lado, el altar debe de funcionar. En este tiempo tenemos que hacer funcionar el altar. En la casa de oración, ¿cómo debe de estar el altar? Funcionando. El tercer templo que van a levantar los judíos, que habla Ezequiel 40 hasta acabar el libro, habla de que van a levantar un altar. Está en Ezequiel 43:13. Voy a fluir un poquito. Habla ahí hasta el 18 y luego del versículo 26 y 27 habla de las medidas del altar y de la adoración. Dile al de al lado, el altar tiene que funcionar. Después de que la iglesia no esté, se va a levantar ese tercer templo y se va a adorar en él 3 años y medio. Y luego el anticristo, después de esos 3 años y medio, lo va a profanar. Ahí lee el libro de Daniel. Va a meter una adoración falsa, va a sacrificar cerdos en el altar, lo va a echar a perder. Pero hasta en el tiempo en que la iglesia no esté, el altar tiene que funcionar. Y agárrese porque ya está casi todo preparado. La venida de mi Señor está cerca. Y se va a llevar a la iglesia, la va a raptar el jarpazo. Nos va a arrebatar en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces Él va a poner un altar como testimonio de que la iglesia está en el cielo y de que su pueblo está en la tierra. Escúcheme bien, en Apocalipsis 11:1 habla de las medidas del altar. Habla de que se van a levantar los 2 testigos con el poder de Elías y de Moisés. Y dice que el ángel traía una caña de medir para medir el altar y medir el templo. Solamente que iba a dejar el patio para los gentiles. Oh, lo estoy diciendo. Hasta en el periodo de la gran tribulación va a haber un altar. A ellos los van a matar en la plaza que es llamada Sodoma, Gomorra y Egipto. Y después de 3 días el Señor los va a resucitar y los va a arrebatar al cielo también. No, yo estoy hablando aquí cosas que vienen pronto a suceder a la tierra. Ya sabe ahora que hay guerras y rumores de guerra entre Coreas, entre las Coreas. El Señor está muy cerca, pero mi altar tiene que estar funcionando, porque Dios se va a llevar a gente que tenga el altar funcionando, gente que sabe cómo funciona el altar, porque allá arriba tengo que adorarlo, tengo que alabarlo, tengo que bendecirlo, tengo que glorificarlo. No tengo que estar viendo cómo otro hace funcionar al altar. Yo vine a enseñarte que tú y yo tenemos que estar funcionando en el altar. Por eso somos sacerdotes, y la función sacerdotal es tener un altar funcionando con, ay, santo Dios, dile al de al lado, el altar debe de funcionar. En el cielo hay un altar, dile, las 24 horas del día. Bueno, dile, ahí es la eternidad, dile, ni hora hay, está funcionando. En el cielo hay un altar funcionando donde se adora día y noche. Apocalipsis 8:3. Alguien alabe a Dios. Le estoy enseñando cosas eternas, cosas de reino. Santo Dios. Muchos van a arreglar su altar esta noche. 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Dónde se paró el ángel? Delante del altar está Dios. Se paró delante del altar el ángel. Se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿De quién? De Dios. Usted puede leer bien Apocalipsis, se habla mucho del altar, nada más que tiene que escudriñar 16:7 de Apocalipsis. También oí a otro que desde el altar decía, otro que hablaba desde dónde. Ciertamente, en el otro se veía la oración, aquí se ve la adoración. Ciertamente el Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos
y justos. Diga, estaba viendo ¿qué? Adoración. No pierda todas esas escrituras, porque le estoy enseñando cómo funciona el altar. Le estoy llevando que en todos los tiempos, dispensaciones y edades, el altar nunca ha pasado de moda. Muchos van a querer contradecir esta doctrina y esta palabra. Esos son hijos del diablo. Porque el altar es el lugar de la adoración. Y si no hay altar, no hay adoración. Y si no hay adoración, no hay oración. Y si no hay adoración, no hay alabanza. Y si no hay todo eso, no va a estar la presencia de Dios. El altar no es algo del pasado. El altar es algo que va a existir por la eternidad. Aún en Apocalipsis 16, la iglesia ya no está ahí. La iglesia está allá. Y vi alrededor del trono de Dios 24 ancianos y los 4 seres vivientes, y el que estaba sentado y al lado del Cordero, y nosotros alrededor, y el altar enfrente, donde todos le adoramos, porque todos echan sus coronas delante de él y le adoran y le dicen al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la majestad, el imperio por los siglos de los siglos. El altar no es algo que ya pasó de moda, es algo real y será eterno. El altar es algo eterno. Ve hasta dónde lo estoy llevando. Es algo que siempre va a funcionar en nuestra vida, en esta tierra, y cuando estemos en el cielo, cuando venga la nueva Jerusalén. Aún en el milenio el altar va a estar funcionando. Y dice en Zacarías, quien no suba a adorar, dice que unos no subieron y no les vino lluvia. Lea Zacarías. Lea Zacarías. El altar es algo divino para los hijos de Dios, tanto que el diablo lo ha imitado. ¿Por qué cree que los satanistas hacen altares de piedra donde sacrifican a los niños, a las vírgenes, donde sacrifican a sus animales? Donde copió todo lo que hace el diablo en este tiempo, lo copió del cielo, porque él adoraba a Dios, alababa a Dios, oraba a Dios, lo exaltaba. Y cuando fue tirado del cielo a la tierra, cuando fue derrocado, se trajo todos los diseños, o el diseño que estaba en el cielo. Nada más dile al de lado que por la ignorancia hemos dejado el altar. Esto que te estoy enseñando le hace tanto daño al reino de las tinieblas. El altar despedaza al reino de las tinieblas. Yo voy a fluir tantito, un poquito más. Es tan poderoso el poder del altar que Elías destrozó a 850 desde el altar e hizo venir fuego del cielo. Gracias por los 2 amenes. Desde el altar es como traemos la bendición, el poder y la unción de Dios para nuestra vida. ¿Por qué cree que el fuego vino del cielo hacia el altar de abajo? ¿De a dónde salió el fuego que cayó con Elías? Salió del altar que estaba allá. La oración sube y dice que el altar llenó el incensario para añadirlo a las oraciones de los santos, y descendió con fuego, truenos y relámpagos. ¿De a dónde salió? De mi altar sube arriba para descender con poder y fuego. No sé si alguien me está entendiendo ahora. Le estoy dando esta introducción porque necesito que entienda cuál es la función de la casa de Dios, de la casa de oración. Y es que tengamos un altar, no así como la idea, como el lenguaje. Porque muchos dicen, fui al altar, vengo del altar. No, yo quiero que tengas la revelación de lo que se hace, porque eso va a trascender nuestra vida, ahorita y en la eternidad. ¿Qué es el altar de Dios? Si no acabo, no hay problema. Yo quiero que usted reciba la revelación de cómo debe de funcionar su vida y el altar en su vida y en la iglesia. ¿Qué es el altar de Dios? El altar es el lugar donde se ofrecen los sacrificios. Lo repito, porque desde aquí partimos. Es el lugar donde se ofrecen, donde hay que ofrecer, donde hay que llevar, donde hay que dar ¿qué? Sacrificios.
Él nos bendice, sí, pero la función de un verdadero altar divino es que debemos ofrecer a Dios. Si nos encontramos con Él, pero es donde vamos a ofrecer y a sacrificar algo. Jesús lo sabía bien. Y sabes, en ese altar, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús fue la ofrenda en el altar, para que el altar que ahora tenemos funcione. Antes los sacerdotes mataban animales, ahí derramaban sangre, porque era una sombra de lo que había de venir. Pero ahora solamente la sangre de Jesucristo vino a ese altar. Y con ese derramamiento de sangre que hubo en el altar, tenemos acceso al lugar santísimo. Tenemos acceso a su presencia y a ser perdonados. Esto es poderosísimo. El poder del altar. El poder del altar le dio poderes al altar que ahora, el altar más poderoso que ahora tenemos es el de este tiempo. Porque el de antes era con animales y sí tenía poder. Los de antes tenían que sacrificar un animal y tenían poder. Pero ahora ese altar es más poderoso, porque en él está derramado la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y el que se acerca confiadamente al trono de la gracia, y antes de llegar al trono tengo que llegar primero al altar, haya misericordia para el oportuno socorro, dice Hebreos. Siento el poder aquí de Dios. Siento la revelación del altar ahora. El altar que ahora tenemos es poderosísimo. Es un altar que tiene la sangre del Cordero. Es un altar que tiene el testimonio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y en el altar es donde vamos y nos arrepentimos, y Dios nos sana, nos restaura, nos liberta y nos transforma y nos perdona y deja todos nuestros pecados atrás, y ahora nos hace príncipes de su pueblo. Por eso es que el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre no de él, sino de un animal, para que fueran perdonados el pueblo. Y entraba una vez al año, pero a través de la sangre de Jesucristo, una vez y para siempre. Yo me puedo aventar todo el libro de Hebreos con revelación ahora aquí, pero quiero que entiendas el altar, que es el lugar del sacrificio. Ahora no tengo que llevar un animal, ahora ya no tengo que derramar sangre, ahora tengo que llevar mi alabanza, ahora tengo que llevar mi adoración, ahora tengo que llevar mi oración, ahora tengo que llevar mis ofrendas monetarias a ese altar, porque Cristo fue el que derramó la sangre. Ahora tengo que llevar mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Oh, dile al de al lado, el altar debe de funcionar. ¿Qué se ofrece en el altar? Dile al de al lado, alabanza y adoración. Salmo 43:4. ¿Qué vas a ofrecer en ese altar? Diga, alabanza y adoración. Voy a decir algo, pero encuentre rápido eso. Dile al lado, ¿qué se ofrece en el altar? Diga, alabanza y adoración. Hay poder en su sangre. El poder de Dios está aquí. ¿Qué se ofrece en el altar? Diga, alabanza y adoración. 43:4 dice, entraré al altar de Dios. ¿Quién tiene que entrar al altar de Dios? Di yo. ¿Cómo entramos a su presencia? Diga, con alabanza y adoración. Por eso mucha gente no entra hasta el lugar santísimo, porque no sabe entrar, no se atreve a cruzar. Y David, un especialista en esto, dijo, entraré al altar de Dios
al Dios de mi alegría y de mi gozo. ¿Cómo entró? Diga, con alabanza. Y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Tú no dejes de alabar, escúchame, hasta que no sientas la libertad para entrar al altar. Por eso en el altar, llegamos primero al altar. Antes de entrar al lugar santísimo, entramos primero al altar. El altar es el punto para no caer muerto adelante. Lo dije y lo vuelvo a decir. Mucha gente ha caído muerta en el altar o pasando el altar porque no se santificó, no dio alabanza y adoración, no accesó. Por eso no recibe la palabra como la tiene que recibir. Por eso no siente la presencia como la debe de sentir, porque no entró al altar. El altar está antes, porque es un lugar de sacrificio. Yo tengo que sacrificar mi alabanza, mi adoración. Por eso entraré al altar de Dios con gozo y alegría. No sé, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Dile al de al lado, tienes que dar alabanza y adoración hasta que sientas que ya estás hasta el fondo, hasta que sientas que ya estás santificado. Que se dé en el altar, diga oración y ayuno. Vea, yo empecé a discernir. Siempre vienen parejas, alabanza y adoración. Una ayuda a la otra, una levanta a la otra, una y la otra son amigas. Dos son mejor que uno, no dice la Biblia. Para haber un buen culto debe de haber una buena alabanza y una buena adoración, lo dije. Para haber un buen culto, para haber un hombre ungido, debe de haber un hombre de oración y ayuno, lo dije. Lo dije, cordón de de tres dobleces, mi ayuno y mi oración y el Espíritu Santo y Dios, y no se rompe. Alabanza y adoración, diga oración y ayuno. Cuando yo doy la mitad, no la estoy dando como debe de ser, y no voy a accesar y no estoy trayendo lo correcto al altar. Lo vuelvo a decir, alguien dígale al de al lado, di amén, gloria a Dios. Dile despierta en esta oración, dile despierta ahora. Diga traeré mi oración y mi adoración, traeré mi ayuno y mi oración a Dios. Por eso los ministros no alcanzan mayor unción, porque les falta ayuno. Por eso hay gente que no levanta más, porque solamente es de alabanza y no de adoración, o nada más es de adoración y no de alabanza. Lo dije ahora y lo vuelvo a decir. Dios me empezó a revelar el modelo de su altar, y yo le dije a Dios, quiero traer tu gloria, quiero traer una reforma, quiero reformar los altares que están podridos. Huele a carne podrida, huele a muerte feo, no huele ahí a la resurrección, no huele al poder de Dios. Y Dios me empezó a hablar, ¿qué debes de traer? Debes de traer alabanza y adoración, debes de traer ayuno y oración. Dile al de al lado, lo debes de traer, lo debes de presentar y dar sacrificio. Todas estas cosas son sacrificios. Todas estas cosas hablan de muerte. Cuando yo alabo y adoro a Dios en el altar, estoy muriendo a mí, porque no me estoy adorando a mí, estoy adorando a Él. Cuando estoy orando y ayunando, estoy muriendo a mí, porque me estoy dirigiendo a Él. Así que el diablo, por sentirse artista, lo mandaron al piso. Apocalipsis 8. Dile al de al lado, oración y ayuno. Cuando él sintió que la gloria era por él, le dieron 3 cachetadas y lo tiraron al piso. La gloria desciende cuando hay alabanza y adoración. La gloria desciende cuando alguien ora y ayuna y hay un corazón contrito y humillado. No por lo guapo que estás o por lo talentoso. Así que no vuelvas a decir tus barbaridades, porque te quitan la gloria. Y a ver qué haces. Sigo, paro. Dile al de al lado, oración y ayuno se presentan en el altar. Ninguna de estas cosas son para nosotros, son para Dios. Son para Dios. El altar es para Dios. La adoración, la alabanza, el ayuno es para Dios. Cuando les preguntó en el libro de Zacarías, ¿ustedes para quién ayunan? Y Dios le contesté, el ayuno es para ti, Dios. Muero a mí para dártelo a ti.
El Padre le gusta lo muerto para darle vida. Aceptó el sacrificio de Cristo. Lo aceptó cuando murió, porque cuando estaba vivo lo dejó un momento. ¿Por qué me has abandonado? Sigo. Cuando Abraham mató a Isaac en el altar y lo soltó, entonces fue cuando revivió el muchacho. Para que tu vida viva, para que tu negocio viva, para que tu mente viva, la tienes que llevar al altar y sacrificarla. Tienes que sacrificar tu oración, tienes que sacrificar tu adoración, tienes que sacrificar tu ayuno, tienes que sacrificarte. En el altar es un lugar de sacrificio, es un lugar para Él, solo para Él, solo para Él, solo para Él. Dile al lado, eso se da, eso se ofrece en el altar. Se ofrece. 8 de Apocalipsis. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las que de los santos. ¿Y a dónde llegaron? Diga, al altar. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego. ¿Qué hay en el altar? Fuego. Y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Dile al de al lado, por la oración. Apocalipsis 5. 8 al 13. Aquí hubo alabanza, adoración. Y dice ahí, Apocalipsis 5, del 8 en adelante: se le dio el libro y abrió los sellos. Y vino y tomó del libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron. Diga, adoración, delante del Cordero. Y todos tenían arpas. Diga, alabanza. Y copas llenas de incienso, que son las oraciones de ¿qué? De los santos. ¿Qué estaban haciendo? Diga, alabando, adorando, orando. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y delante de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos decían: amén. Y los 24 seres y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Dile al de al lado, ¿qué se ofrece en el altar? Alabanza, adoración, oración y ayuno. Diga, diezmos y ofrendas. Dentro de las ofrendas entran las primicias y los votos, las ofrendas de paz. Pero otra vez, diga, los compañeros, 2 son mejor que 1. El Señor Jesús enviaba a predicar de 2 en 2. Pero aquí está la clave: que daban diezmos y ofrendas. Diga, en el altar un ángel vino y le dijo a Cornelio: tus oraciones y tus ofrendas han subido. Y yo dije, ¿a dónde han subido? Dile al de al lado, al altar. Mateo 5, esto está fuerte. Dile al lado, esto está fuerte. Mateo 5. Santo es el Señor.
Dile al de lado, el altar debe de funcionar. Jesús está predicando. Del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo es la constitución del reino, si no sabías. Y una constitución de un reino es inquebrantable. El único que la puede quebrantar es el rey que la instituyó. ¿Alguien me entendió eso? Entonces esta es la constitución del reino y no hay cambio. Y habla del altar y de la ofrenda. Dice así, 5:23. Por tanto, Jesús lo está diciendo, si traes tu ofrenda, ¿a dónde? Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Eso luego les predico, ahorita se salvaron. Deja allí tu ofrenda delante de ¿qué? Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tú. ¿En dónde? En el altar. ¿Dónde dicen que ya no es bíblico esto? ¿Qué se ofrece en el altar? Dile al lado, ¿qué se ofrece en el altar? Diga, almas arrepentidas y cambiadas. Por eso la Biblia dice que cuando alguien se arrepiente, ¿a dónde hay fiesta? El altar. En el altar, por eso Dios nos mandó por todo el mundo y predicar el evangelio, porque en su altar le ofrecemos las vidas. Diga, arrepentidas y cambiadas. Le va el versículo con revelación, Romanos 12. Le vine a enseñar a derribar toda falsa doctrina. Todavía estoy como maestro, todavía. Estoy funcionando como maestro y apóstol ahorita. Dile, ya lo está funcionando. Estoy ahorita funcionando en esas dos oficinas ahorita. Romanos 12, del 1 al 2. ¿Qué se ofrece en el altar? Diga, vidas cambiadas y transformadas y arrepentidas. Así que si en una iglesia no se está arrepintiendo la gente ni está cambiando, no se les está ofreciendo nada a Dios. Fuerte, dile al de lado, fuerte. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿En dónde se presentan los sacrificios vivos? En el altar. ¿Cómo? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Dónde damos nuestro culto? Diga, en el altar. Oh, le dio las risas antes ese bebé. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. ¿Dónde somos transformados? Diga, en el altar. Con esto quiero pararle aquí. Lástima que siempre me falta tiempo, pero vida no. Hebreos 10:32. Usted quiere entender el altar, léase todo Hebreos. Pídale revelación al Espíritu Santo. Se lee todo Levítico. Ahí habla del altar y de la función de los sacerdotes. Hebreos 10:32 en adelante. Yo te pregunto, voy a empezar a predicar unos 2 minutitos. ¿Qué le parece? ¿Cómo está tu altar? ¿Estás ofreciendo correctamente? Si estás adorando, si estás alabando, si estás orando, ayunando, diezmando, ofrendando, te estás arrepintiendo, estás cambiando, estás trayéndole vidas a Jesús. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está la iglesia, pastor, ministro, apóstol, evangelista, profeta? ¿Cómo está? ¿Está funcionando el altar correctamente? Porque si no funciona todo eso, hay un desbalance en la vida.
y en el ministerio. Tiene que caminar y funcionar correctamente. Yo te estoy hablando. ¿Cómo está tu vida? ¿Está en oración, en ayuno constantemente? ¿Estás en constante alabanza y adoración? Dios anda buscando adoradores. ¿Sabe por qué en la Biblia Dios anda buscando dos tipos de personas, o una con las dos funciones? Dice que Él buscó hombre que hiciere vallado, diga oración, y anda buscando adoradores, porque son partes esenciales del altar. ¿Cómo estás ahora? Si no te leo Hebreos 10, 32 al 38, no te preocupes, habla de que hemos tenido padecimientos por causa del Señor. Cuando tú eres cambiado y transformado, vienen padecimientos. Cuando tú eres transformado, viene un dolor. Cuando dejas la vieja naturaleza, cuando dejas la carne, duele. Los demás están en el tercer cielo, yo lo sé. Te estoy hablando a ti y te estoy predicando ahora. ¿Está funcionando correctamente tu altar? Porque yo, como tu pastor y siervo de Jesucristo, tengo que hacer que tú funciones correctamente. Porque mejor funcionas, más bendición va a venir a tu vida. Y todos estamos aquí, ninguno es ningún hipócrita. Todos buscamos la bendición. Todos queremos ser bendecidos. Todos queremos ser bendecidos. Y ahí dice: y estará mi nombre en ellos, en su altar, y yo los bendeciré. Si tú dices: no, yo no busco la bendición, estás negando la palabra, estás negando la revelación, y eso es pecado. Si tú dices: yo no busco la bendición, eso es pecado. Porque Dios vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y vino a buscar a los hombres que habían caído en pecado, para restaurarlos, sanarlos, liberarlos y bendecirlos. Dios vino a morir por nosotros. Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Él se llevó todos mis pecados para que yo estuviera bendecido y con Él una eternidad. Él fue la ofrenda del altar que fue en la cruz del Calvario. Él está aquí y Él quiere perdonarte, sanarte, liberarte, ayudarte. Pero después de eso Él quiere que tú hagas funcionar el altar. ¿Cómo? Con tu agradecimiento. ¿Cómo? Con tu alabanza. ¿Cómo? Con tu oración. ¿Cómo? Con tu servicio. En el servicio ahí entra que debemos de traer almas cambiadas y transformadas para Él. Los 5 ministerios están en esas 4 cosas que yo te enseñé. Ahí están los 5 ministerios. Ahí están los 17 servicios. Ahí están los dones. Ahí está la función del reino de Dios. Ahí está la función de la iglesia. Ahí está la función de nuestra vida. Por eso te vine a hablar. ¿Está funcionando bien el altar en la iglesia? Porque cuando dejó de funcionar, Dios les dijo en Malaquías: malditos sois con maldición. Ustedes habéis tomado mi mesa por indigna. Y usted ve a Elí, perdió el sacerdocio porque se olvidó de esos principios. El pueblo de Israel fue llevado cautivo porque le faltó revelación. Dejó de alabar, de adorar, de orar, de ayunar, de traer los sacrificios, las ofrendas, de ofrecerle a la gente a Dios. Le estaban llevando sus hijos a Moloc. Estaban sacrificando al fuego. ¿Cómo Dios no va a traer juicio a la tierra? ¿Sabe por qué están los juicios? Se lo voy a decir. Los juicios están en la tierra y en las familias y en las iglesias, porque no son altares que funcionan correctamente. ¿Por qué hay tanto juicio en su familia? ¿Por qué hay tanta pobreza, miseria y enfermedad en su familia? ¿Por qué hay tanto problema? Porque el altar no está funcionando. ¿Por qué en las iglesias no se siente la presencia?
¿Por qué no se siente la presencia en tu vida? Porque el altar no está funcionando. No hay eso, hay un desbalance. La iglesia primitiva dejó de ser poderosa porque dejaron de haber adoración, alabanza, oración, ayuno, ofrenda, gente que se arrepintiera. Ahora el altar lo hemos cambiado por iglesias católicas y catedrales, por templos mormones, lo dije, por lugares de brujería y hechicería. Y esos altares, en lugar de traer bendición, han traído maldición. No se alegre cuando ponen un templo satánico como el que están poniendo en Catemaco. En Catemaco están levantando el segundo templo luciferino a nivel América Latina, en Catemaco. No se alegre porque son lugares de maldición. Y Catemaco va a ser destruido, despedazado, quemado por fuego, literalmente. Porque los lugares que no han sido levantados para Dios, como Jericó, tienden a ser destruidos. Y me paro ahora, y me paro delante de todos esos brujos y hechiceros, y digo: Catemaco será reducido a ruinas. Serás derribado a fuego y jamás serás lugar de adoración. Serás reducido a cenizas, como el altar que derribó el profeta que Dios mandó, que se partió a la mitad. Catemaco dejará de ser lugar de adoración del diablo. Aunque tenga una cueva, esa cueva va a ser derribada en el nombre de Jesús. Ahora el poder de Dios te derriba, Catemaco, en el nombre de Jesús. No será lugar de brujos, jamás. No será lugar de adoración satánica. Será un lugar de ruinas y de destrucción, como lo fueron los mayas, como los fueron los babilónicos, como lo fueron los griegos y los persas. Desato un juicio ahora, porque solamente hay un altar, solamente hay un lugar a donde se adora al Dios vivo y poderoso, en el nombre de Jesús. No se alegre cuando ponen una catedral. Cátedra viene de la palabra trono. Ese es un trono de Satanás. No se alegre cuando levanten un templo mormón. No se alegre cuando vea cualquier otro templo, templo satanista, espiritista. No se alegre, porque son lugares de maldición para la tierra. Le dije que le iba a enseñar la revelación del altar. Alégrese cuando se levanta una casa de oración. Alégrese cuando se levanta una iglesia. Alégrese cuando se levantan hombres y mujeres de Dios a levantar oración, adoración, alabanza. Alégrese cuando Dios levante un profeta. Alégrese cuando Dios levante un apóstol. Alégrese cuando Dios levante un evangelista. Alégrese cuando Dios levante un maestro y un pastor, porque ese lugar será un lugar de oración para todas las naciones de la tierra. Dile al de al lado: en mi pueblo falta un lugar de oración. Dile: no, falta que tú te levantes a construir el altar. De aquel lado activo el poder de la casa de Dios. Activo los altares aquí y allá. Activo los altares ahora, en el nombre de Jesús. Por cada altar que levantemos, las obras del diablo tienen menos poder. Necesitamos ser altares de Dios. Necesitamos ser lugares de adoración. Necesitamos ser lugares de alabanza. Necesitamos ser lugares de oración, de ayuno. Necesitamos ser lugares donde prediquemos la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Necesitamos traerle las vidas a Dios para que la tierra no siga más siendo azotada. ¿Cuántos quieren ser un altar funcionando? Lo quiero ver aquí enfrente, rápido. Quien quiera hacer un altar funcionando, rápido. Quien quiera hacer un altar funcionando. Si quiere doblar sus rodillas hasta adelante, porque viene la gente. Preciosa sangre se derramó. Altar funcionable. Te daré
daré la mejor alabanza, te daré la mejor adoración, la sacrificaré para ti. Te daré la mejor oración, el mejor ayuno. Te daré siempre las mejores ofrendas. Te daré las vidas cambiadas, transformadas, arrepentidas. Señor, haré funcionar tu altar. Me escogiste como sacerdote. Me constituiste, Señor, en esta nueva dispensación. Tengo que funcionar como tal. Tengo que alabarte con todas mis fuerzas. Tengo que adorarte. Aquí está mi vida. Si no lo estaba haciendo correctamente, me arrepiento, Dios. Me arrepiento. Aquí está mi vida. Me santifico. Dile: soy un sacerdote santo, agradable. Un sacerdocio santo adquirido por ti. Dile al Señor: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, revélate a mí. Revélate desde el altar. Estamos debajo del altar, Señor, adorándote, alabándote, Señor. Nos arrepentimos, Señor, por no darte lo mejor, por no presentarte lo mejor, por no rendirte nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable. Renuncio al pecado, renuncio a la iniquidad, renuncio a ser impío, renuncio ahora, Dios. Mi vida te pertenece. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, hay poder en tu sangre, Dios. Vamos. Hay poder en la sangre. Aquí y en las naciones, aquí y en las naciones, restauramos el altar como lo hizo Elías. Elías restauró el altar para que viniera la presencia y el fuego de Dios. Padre Dios, el fuego es el testimonio del altar, Dios, donde tú estás. Dios, perdónanos en la iglesia, embajadores de Cristo Internacional, si habíamos descuidado algo de tu casa de oración, si habíamos descuidado la alabanza, la adoración, si hemos descuidado la oración, el ayuno, si hemos descuidado, Señor, el diezmo, la ofrenda, si hemos descuidado el predicarle a la gente, a arrepentirnos, Señor, a cambiar. Hoy pedimos perdón. Yo pido perdón, Señor. Pido perdón, Señor, y me humillo, Dios. El altar tiene que funcionar de tu casa de oración. Has venido a volcar las mesas. Has venido a volcar, Dios, nuestra religión. Has venido a enseñarnos, Señor, cómo funciona el altar. Cómo debemos hacer lo que funcione divinamente, cuál es lo correcto. Dios, en el nombre de Jesús, perdónanos, perdónanos, santifícanos, Señor. Dile al Señor: úsame, 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 Señor. María Santana Calisto Olivares, sea libre, sana de toda enfermedad. Quítale toda fiebre, quítale toda enfermedad, quítale todo mal. A Kevin Osvaldo Lucio Espinaza, Señor, ahora dale, Señor, la capacidad de dejar las malas compañías. Dale sabiduría en la escuela. Oro por Bexabe Mere Huitrón. Quítale el dolor de las manos. Mi hermana Rosy Sánchez, bendice su juguetería. El cuarto de Andy, que sea protegido y guardado de robos. Bendícele en este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Verónica Martínez Ñañez, sea libre. Todo cáncer se seca en ella, se seca en su seno el cáncer. Fortalécela y levántala. Bernarda Castro, dale una pronta recuperación en esta cirugía que le realizaron. Dolor se va ahora. Dale fuerza y fortaleza. Eli Gabriela Mendoza Lara, en su niña, Señor, ahora sánale los intestinos a esta niña para que le funcione y evacúe bien en el nombre de Jesús. Declaro que Neftalí Lorenzo Hernández Arena es libre de toda rebeldía, se aleja de toda mala compañía. Rompo toda ligadura correcta que este joven haya tenido, Señor. Todo espíritu jezabélico de brujería que lo está engañando y conduciendo a lo malo ahora se rompe de este joven. Hoy, Señor, oro por el Señor Pedro
que encuentra su taxi, que no le falta nada. Tráele lo que necesita en el nombre de Jesús. Oro por la salvación de Cristian Jordan Said. Dios lo libre de los vicios. Oro por Lausa Beltrán ahora, para que Dios le conceda la pronta recuperación en esta cirugía de la columna. En el nombre de Jesús. Oro por Sandra Rubio, para que Dios, Señor, abra puertas para entrar, Señor, a laborar en la Secretaría de Economía. En el nombre de Jesús. Por la familia Montiel Díaz, para que se les dé consuelo y fortaleza. Por la muerte de su hijo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Oro por la señora Reina Peña Rodríguez y Mauricio Millares. Padre Dios, que no interfieran en el matrimonio de Michelle Armando Núñez y Dixel. Rompo ahora, Señor, toda intromisión en ellos. Padre, en el nombre de Jesús. Oro por Keila Álvarez Núñez. La bendigo en el día de su cumpleaños ahora. En el nombre de Jesús. A mi hermana, donde quiera que esté, la bendición cae sobre ella. Oro por Montserrat García Alvarado, para que hoy, Señor, la bendigas en su cumpleaños también. Las bendigo en el nombre de Jesús. Levante sus manos y entréguese en alabanza y adoración al Señor. Levanten sus manos y diga que hay poder en su sangre. Hay poder en la... Estén teniendo problemas fuertes. No puedo ir a profetizarte, pero sí voy a desatar que todo problema que estás teniendo, ahora en el altar Dios manda ángeles a tu favor. Levanten sus manos allá arriba, donde sea. Desato la bendición. Se rompe todo problema en tu vida. Ahora, cuando regreses a tu casa, verás el poder del altar en el nombre de Jesús. Quebranto el problema y toda situación que estés viviendo se quebranta ahora. Ahora el fuego del altar rompe el problema y la situación en familia, en negocio, donde sea, obstáculo, donde sea, la traba. El poder del altar, el poder que sale de Dios del altar, trae libertad, trae contestación. Declaro victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hay poder en la sangre. Palabra de sabiduría. Jamás deje de ofrendar. Jamás. Jamás deje la economía de Dios, porque Él jamás va a dejar la suya. Escúcheme ahora. Dios va a restaurar tu economía. Si tú te arrepentiste del mal manejo que le has dado a la economía que Dios te dio, ahora vas a pedir perdón y le vas a decir a Dios: ahora voy a ofrendar y diezmar en el altar. Yo voy a desatar milagros financieros, para que veas que Dios es fiel a su palabra y que Él abre las ventanas de los cielos. Todo aquel que estuvo teniendo problemas financieros, Dios va a hacer algo sobrenatural. Te van a llegar miles de pesos a tu vida. Gracias por el amén. Te estoy hablando del Dios que yo he creído y que lo veo diario. En el nombre de Jesús, Dios, desato milagros, restauración económica. Desato ahora, Señor, una restauración en el trabajo, en las finanzas. Y para el que ha venido haciendo la obediencia, para aquel que ha sido obediente en ofrendas y en diezmo, se multiplica su economía a 2, a 4 veces más de lo que venía manejando. Desato la bendición y los milagros financieros en el nombre de Jesús. Amén.